Bueno, entonces estábamos aquí. El valor libro, entonces, del activo neto de depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de su valor. Entonces, el valor libro será el precio de adquisición menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Ese será el nuevo valor libro. Están viendo la pantalla, ¿verdad? José. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, de acuerdo a esa definición, el valor libro. Vean ustedes, si el precio del bien es 7 millones, ¿no es cierto? Su valor razonable es 7 millones. Que el valor libro es 3 millones, de acuerdo a lo que hemos conversado. ¿No es cierto? Aquí dice pérdida por deterioro, 0. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no es cierto? Si yo tengo el valor libre, aquí el valor de adquisición menos su depreciación acumulada, ¿no es cierto? Su valor libro es de 3 millones. Y me dice que al momento de la compra, en condiciones de independencia mutua, mercado perfecto, valor razonable 7 millones. ¿No es cierto? Al momento de la compra. Entonces, en ese minuto, ambos están al mismo nivel, en este minuto. Después yo lo utilizo y por supuesto me dice que mi valor libro sin deterioro es de 3 millones. La pregunta es, ¿no es cierto? ¿Cuándo tengo deterioro? Si el valor de mercado, ¿no es cierto? El valor de mercado después de la depreciación es 3 millones. ¿Tengo deterioro? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el valor libre es 3 millones. Si el valor libre es 3 millones y el valor de mercado después de depreciación acumulada, el valor de mercado es 5 millones, ¿tengo deterioro? No. ¿Por qué? Porque el valor libre está más bajo que su valor razonable. Ok. Si el valor razonable fuera 2 millones, ¿tengo deterioro? Sí. ¿Por qué? Porque el valor libre es 3 millones y el valor de mercado es 2 millones. Entonces tengo un deterioro de 1 millón y se registra así. Entonces, el deterioro es una cuenta de resultados y el deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activo. Entonces, va a quedar, ¿a qué valor? El activo para el periodo siguiente, en 2 millones. La normativa, entonces, ¿cuál es su valoración inicial? Como ya lo hemos dicho varias veces, el precio de adquisición incluyó los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio. Más todos los costos directamente relacionados con la instalación del activo y en las condiciones de operar de forma prevista por las autoridades. Y entonces también más el valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar
donde está ubicado el bien de uso, siempre que la obligación se haya establecido mediante una norma legal. Bueno, y ahí se reconoce una provisión. Ese ejercicio es muy bonito, que me gustaría que me lo recuerden. Porque supongamos que la municipalidad tiene el control sobre un campo. Esto sucede, no crean que no sucede, sucede. Entonces tiene un territorio en el cual tiene el control. Y hay una empresa de comunicación que quiere instalar una antena y se dan las factibilidades, todo positivo, todo ok, ya. ¿Por cuántos años? 30 años. Bueno, ese terreno estaría en la contabilidad como propiedades de inversión. Y generaría flujo, que sería el arrendamiento que la empresa de comunicaciones me pagaría. ¿Cierto? Eso sería correcto. Ese sería un ejemplo. Pero también podría ser, ¿no es cierto?, al revés, que yo necesite como municipalidad un lugar donde instalarme. Y no tengo plata para comprarlo. Sin embargo, yo quiero hacer un contrato donde esté estipulado, ¿no es cierto?, las condiciones. Y dentro de las condiciones me dicen, mira, yo te voy a arrendar, el arrendador me dice, yo te voy a arrendar el terreno, pero cuando expire el contrato, tú me tienes que entregar el terreno en las condiciones establecidas. Entonces, ahí tenemos un costo de desmantelamiento y rehabilitación. Entonces, esos costos que se estiman se traen a valor presente y se genera un reconocimiento de una provisión. Y en ese minuto se reconoce, ¿no es cierto? Y esa estimación forma parte del costo al inicio del activo. Es bonito ese ejercicio, es medio complejo, pero en realidad no lo es tanto. Los bienes de uso mueble serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a 3 UTM. Esa es una condición propia de la Contraloría y que ustedes traen en la normativa anterior, esta medición. Es una condición. También hay preguntas sobre qué hacer con aquellos activos que menos de 3 UTM. 3 UTM son como 3%, son como más de 150.000 pesos. Entonces hay muchas cosas que duran más de un periodo y que, ¿no es cierto?, podríamos tener el control sobre eso en la contabilidad. Sin embargo, ¿no es cierto?, aquellos bienes que sean inferiores a este monto deberán considerarse gastos del ejercicio, excepto para aquellas entidades que adopten una política contable de grupo homogéneo. Entonces ahí existe la opción. Si ustedes me piden mi recomendación, yo haría uso de esa excepción. Imagínense ustedes llevando gastos cuando en realidad todavía usan la corchetera, todavía usan la calculadora, todavía usan, y así, usan bienes que tienen menor valor que 3 UTM y lo van a llevar acá. No, por si tiene más allá de uso de un periodo, entonces se va a ir por la vía de la depreciación, se va a ir el activo. Entonces me conviene activarlo y depreciarlo. Entonces, bueno, hay que analizar ese asunto. Entonces, independiente cuál sea el valor de los bienes muebles individuales o grupos homogéneos, debe mantenerse un control administrativo, que incluye el control físico de las especies. Era que no, ¿no es cierto? El otro día alguien me dijo, Fernando, esa palabra ya no se usa. Era que no. Bueno, pero yo insisto. Los bienes de uso entonces incorporados, ¿no es cierto?, la permuta, la expropiación, la asignación, las donaciones. Bueno, en las donaciones ahí hay un tema, ¿no es cierto?
Entonces deben contabilizarse, por ejemplo, la permuta, el valor de la transacción acordada, la expropiación, el valor de la indemnización que se paga al expropiado, la donación, el valor razonable a la fecha de adquisición, la reasignación, el valor libre que registren las especies en la cantidad de origen. Y bueno, y el arrendamiento por las normas de arrendamiento y concesión. ¿Qué es la componentización? Bueno, es como un avión que lo separo, ¿no es cierto?, en partes. Componentización o descomponentización. Entonces, los componentes de un avión son el fuselaje, el tren delantero, trasero, las alas, las turbinas, los asientos, el tablero de comando, la red eléctrica, etc. Se puede descomponer. Un edificio será la obra gruesa, el terreno, el ascensor, puertas, el aire acondicionado, etc. La red eléctrica. Todas son componentes de una estructura que lo puedo descomponer. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso del ascensor, tiene una vida útil distinta a la obra gruesa. Y de precio de manera separada. Los terrenos y los edificios se contabilizan por separado, aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta. Bueno, ¿qué son las erogaciones capitalizables? Como yo les dije, son desembolsos, ¿no es cierto?, que se incurre para una reparación mayor, para una mejora o adición, y que forman parte del activo. Y como forma parte del activo, se depreciará de acuerdo a la vida útil que le queda al bien. Una mejora y una adición, ¿no es cierto?, en las definiciones de contabilidad, nosotros tenemos que significa mayor productividad, mayor eficiencia, una prolongación de la vida útil del bien. Entonces, si es así, nosotros capitalizamos. ¿Cuál es en los bienes de uso? ¿Cuál es su valoración posterior? La valoración posterior, ¿no es cierto?, será al costo. Esto quiere decir que de precio, una vez que de precio tengo el valor libre, y me comparo con el valor razonable, y si el valor libre está más alto que el valor razonable, tengo deterioro, reconozco deterioro y tengo un nuevo valor libre. Ese valor libre es el que inicia al periodo siguiente y así sucesivamente. Se mide cada vez al costo. Es decir, aplica NIC SP número 26 o 21. Recuerden que la NIC SP 21 son los activos, ¿no es cierto?, no generadores de efectivo. Entonces, y eso está en la página, ¿no es cierto?, 126 a la 133. Entonces, eso es importante. Viene del patrimonio histórico, artístico y o cultural. Recuerden, ¿no es cierto? ¿Qué comprende? ¿Cómo se valoran estos patrimonios histórico, artístico y cultural? Bueno, una vez agotadas todas las posibilidades de valoración de los bienes, y si no es posible obtener un valor fiable, según la norma general, estos serán objeto de registro a un peso. Si se efectúan restauraciones u otras erogaciones capitalizables, estas incrementarán el valor del activo. Claro, pero es porque existe primero que todo el activo, aunque sea un peso, pero está en la contabilidad. Y si yo hago mejora, entonces significa que es capitalizable ese desembolso. De eso se trata. Si no existe el activo,
¿no es cierto?, en la contabilidad. Usted ese desembolso de gasto. La depreciación, dijimos que, ¿no es cierto?, no es lo mismo que un deterioro. La depreciación es el patrón de consumo de un bien de uso en un periodo determinado. También dijimos que la depreciación es la forma de recuperar la inversión de un bien de uso. Entonces, los bienes de uso sujetos a desgaste, cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización, deben depreciarse mediante la aplicación del método de cálculo constante o lineal. Entonces, los bienes de uso, como dicen por ahí en una lámina anterior, ¿no es cierto?, nosotros lo denominamos como activo inmovilizado. Entonces, tenemos depreciación, vida útil, importe recuperable y valor residual. El importe recuperable, bueno, la vida útil es la vida que se le asigna al bien, la depreciación, el patrón de consumo y el importe recuperable. Y aquí está una palabra que es importante que ustedes la recuerden, es el mayor. Ahí ve, mayor. Es el monto mayor, ¿no es cierto? Es el mayor entre el valor razonable de un activo neto menos el costo, menos costo necesario para su venta y su valor de uso. Y este tema es súper, este es un ejercicio que también hay que desarrollarlo. El precio, ¿no es cierto?, el monto mayor entre el precio de venta menos la comisión de vender y su valor de uso. El precio de venta es lo que yo vendería. Sin embargo, para poder vender, la norma dice algo hay que gastar. Entonces hay que considerar. Eso puede ser cero, como puede ser un porcentaje sobre el precio de la venta. Pero si es cero, entonces el precio de venta neto será igual al precio de venta. Si el precio de venta es 100 y el costo de vender el activo es el 2%, entonces 2% sobre 100 son 2. Entonces el precio de venta neto es 98. Y si el valor de uso es 100, entonces ¿cuál es el monto mayor? 100. Ese monto mayor yo lo comparo con el valor libre del activo y veo si tengo deterioro. Por eso que el importe recuperable lo tienen que tener muy bien dominado, porque puede que lo necesiten muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que es el bien de uso? El bien de uso es flujo futuro traído a valor presente, descontado a una tasa de interés. Eso. Ahora, ¿no es cierto? El valor de uso, la fórmula es igual al valor presente. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, una máquina, ¿no es cierto?, determine el valor de uso de una máquina que tiene flujo futuro esperado de 100, 100, 100 para el año 1, 2 y 3. ¿Cuál es el valor de uso? Varios de ustedes me están diciendo, profe, falta la tasa de interés. Y yo le digo, bien, muy bien. Entonces, hágale a 5%. ¿Cuál es el valor presente de un flujo de 3 periodos al 5%? Entonces, ustedes me dirían, profe, ¿y por qué no lo hacemos juntito los dos? Y yo digo, bueno, ya, hágale. Entonces, vamos a ir a mi Excel nuevamente, que está por aquí. Aquí está mi Excel. Lo voy a compartir pantalla con ustedes, ¿no es cierto? Así que ese, ahí, se ve. Alumnos. Sí, sí se ve, profe.
Ya. Entonces el valor de uso, yo dije que si el valor de uso, ahí, el valor de uso, ahí está, uso, ahí está. Yo le dije que era igual al valor presente. Entonces la ecuación, ¿no es cierto? Yo la voy a ir a buscar a Google, ecuación, valor presente. No me resultó. Ya. Pero supongamos que el flujo en el periodo en el periodo 1, aquí, 1, 2, 3. Dije yo que eran 100.000, ahí, 100.000 y 100.000. Entonces, ¿cuál será el valor de uso a la tasa del 5%? Ustedes ya lo calcularon. Entonces, yo voy a ir aquí a la fórmula, ¿no es cierto? Y tasa 5% dijimos, ¿verdad? 5%. Entonces, flujo 1, 100. Ahí, flujo 2, 100. Flujo 3, ahí, le estamos. Entonces, si ustedes pueden ver el flujo, el valor de uso de un flujo futuro, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 272. 272, 325. ¿Se fijan qué fácil? Entonces, 272, 325. Entonces, usted toma esta pantalla, ¿no es cierto? Y después lo vamos a utilizar. Lo voy a pegar por aquí lo voy a pegar. Ahí, se fija. Entonces, dijimos que el valor de uso, ¿no es cierto?, va a ser igual a 272, 325. Y ahí estamos. Entonces, si el valor de uso, ahí lo calculamos, con la tasa del 5%. En 3 periodos. Y eso es lo que nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, en la presentación. Es el mayor entre el valor razonable de un activo neto y su valor de uso. Entonces, el valor de uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuro esperado a través de su utilización en el curso normal del negocio.
Entonces, saber el importe recuperable es el monto mayor entre el valor razonable neto o el precio neto de venta y su valor de uso, un monto mayor. Ese monto mayor es importante determinarlo. ¿Por qué? Porque ese monto lo necesito para saber si voy a tener, si tengo deterioro o no tengo deterioro. ¿Estamos o no estamos? ¿Se vio la ecuación? Sí, profesor, se vio. Bien, se entendió. Sí, se entendió. Ok, acá tenemos la tabla, ¿no es cierto?, referencial de vida útil. Por lo tanto, es una buena guía para, ¿no es cierto?, para trabajar con la vida útil de los bienes. Edificios, maquinaria, vehículos, muebles y útiles, activos vivos, infraestructura pública, bienes concesionados. Vean ustedes los bienes concesionados, estacionamientos concesionados, obra hidráulica en concesión, obras hospitalarias en concesión, otros bienes de infraestructura pública. Yo no digo que la contabilidad del sector municipal sea fácil, pero es una contabilidad. Entonces, tenemos todo para el control de las transacciones y de los contratos. Tenemos todo para contabilizar correctamente y elaborar y presentar estados financieros correctamente. No falta nada. Tenemos todo para trabajar. Lo que falta tal vez es la experiencia en la nueva normativa contable. Y eso se entiende y hay que tomarlo con calma. Esto no se le van a aclarar de aquí a fin de año las dudas. Probablemente se le genere más dudas. Pero es un tema que hay que tener tranquilidad, reflexionar, meditar, leerse los textos, capacitarse, consultar a su contraloría. Y como todo el mundo lo hace, comprar servicios como consultoría, por ejemplo, en algunos temas que están débiles. Y eso lo hace todo el mundo. No quiere decir que uno sea incompetente. Se trata de avanzar. Y bueno, el que sabe es el que va a prestar el servicio y el que no está seguro, el que va a comprar el servicio. Por ejemplo, mire, no sé si les conté, pero yo soy consultor y de estos temas que son complejos. Pero, por ejemplo, ahora el tema de los partidos políticos. El tema de los partidos políticos, el que no cumple los requisitos, por ley, va a tener que, la corporación va a tener que deshacerse de todos los activos y pasivos. Van a tener que hacer término de la corporación. Y las corporaciones, yo ya les expliqué, están bajo el título 33 del libro 1, ¿no es cierto? Y el Código Civil está tipificado como corporaciones sin fines de lucro. Y cuando se expiran, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los bienes? Entonces, ¿cómo liquidamos los bienes? Y ahí me va a llegar todos los partidos políticos, o algunos, espero que todos, pero algunos de estos partidos que perdieron, no cumplieron con el 5% de la representación. Y entonces van a tener que hacer término de esa corporación. Y hay que empezar a liquidar. Bueno, ahí se ve el tema de cómo dar de baja estos activos y a quiénes se les puede traspasar los bienes. Y es producto de una ley. Sin embargo, cada partido político se requiere que elaboren estados financieros y estos estados financieros los fiscaliza el CERVEL. Los fiscaliza, llegan los estados financieros ahí
y hay una comunicación entre el CERVEL y los partidos políticos periódicamente, aclarando presentación de los estados financieros. Acá es lo mismo, acá es la Contraloría y la municipalidad. Y uno tiene que acostumbrarse a eso. Ahora, uno dice, oh, los partidos políticos, y uno lee la ley. Lo primero cuando me preguntaron eso, si podía hacer eso, ese estudio, yo le dije que sí. ¿Por qué? Porque la contabilidad es la misma. Cambian algunas pequeñas cosas, pero es lo mismo. Y la misma ley, ¿no es cierto?, dice que su contabilidad es pública. Entonces, si usted busca en Google, va a encontrar estado financiero de los partidos políticos. Entonces, todo está en la web. Entonces, lo que hay que despertar, hacer uso. Nosotros tenemos una biblioteca abierta al mundo. Y eso quiero que lo aprovechen, porque lo único que necesito es un buen computador e internet. Y las ganas de saber más. Oye, ¿bajo qué modalidad emiten estados financieros los partidos políticos? NIF para pymes. Y es una corporación. Y la definición de una corporación sin fines de lucro es que tienen un objetivo común. Entonces son muchas personas que forman parte del partido político inicial y después se van agregando otros. Pero eso es su estructura inicial. Y es legal, tiene un RUT, tiene patrimonio propio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el deterioro del valor de los activos? Es cuando tenemos, ¿no es cierto?, tenemos una caída del valor del activo. Entonces, el valor libro 100, el valor razonable 80, tengo deterioro por 20. Y ese deterioro es una cuenta de resultados, pérdida, y la contracuenta, una cuenta de activo complementario rebajando el valor libro del activo. Así que eso, ¿vale? Deterioro de valor de un activo, entonces, el valor libro, como ustedes ven aquí las medidas, ¿no es cierto?, es más alto que el importe del activo recuperable. Por lo tanto, la diferencia es pérdida por deterioro. ¿Cuándo existe el indicio de deterioro? Bueno, los indicios de deterioro, la misma resolución 3 habla de situaciones, fuentes externas e internas que hacen que den señales de deterioro del activo. Hay señales internas, ¿no es cierto? Puede ser por la obsolescencia, puede ser por el mal uso, puede ser porque en el lugar que está ubicado el activo no es lo correcto. Sobre todo cuando el sol, por ejemplo, le hace daño a los computadores. Ustedes han colocado su celular un ratito ahí al sol y el celular empieza, ¿no es cierto?, a fallar. Y bueno, a veces pasan esas cosas. O se trasladan los bienes de un lugar a otro y no se protegen bien. Bueno, esos son obviamente señales cuando van a conectar el computador. No les encendió y es producto del exceso de calor que se expuso el bien. Se dañó. Y así tenemos bienes, indicios de fuente interna y externa. Y la externa, bueno, el medio ambiente es una variable. El cambio climático también es otra variable. Bueno, la tecnología es otra variable que hace que los activos se deterioren rápidamente, como un celular. ¿No es cierto? La gente cambia su celular todos los años, no sé por qué, pero lo hace. Pero un celular 4 o 5 años. El tema está que la gente cambia su celular. Entonces, y lo vende a un precio bastante alcanzable para otros. Lo mismo pasaba con los automóviles.
pero hoy día el valor de reventa ha mejorado. Y eso se llama, como les dije, recuperación del deterioro. Bueno, ¿qué más tenemos? Conozcamos las cuentas que intervienen. En este manual, catálogo de cuentas, tenemos los activos, bienes de uso depreciables, y nos vamos a encontrar con esta estructura. Título, grupo, subgrupo, la 141. Ahí está en los bienes de uso depreciables. Y después tenemos la 141 con el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Una desagregación. Ahí el vehículo, ¿no es cierto? La cuenta vehículos se separó en terrestres, aéreos y marítimos. Interesante. Luego, ¿no es cierto? En la 142 tenemos bienes de uso no depreciables. Y nuevamente ahí tenemos, ¿no es cierto?, desagregado. Luego tenemos el deterioro acumulado de bienes de uso. Ahora, aquí yo se los digo porque tiene el código 148. Pero recuerden que primero tenemos el bien de uso, su depreciación acumulada, y después tenemos el deterioro acumulado. Sin embargo, aquí en este plan de cuentas tengo la 148 en deterioro acumulado y la 149 tengo la depreciación acumulada. Bueno, alguien de ustedes me dijo, profesores, que ese 148 estaba vacante, estaba en blanco. Puede ser, pero puede ser, ¿no es cierto? Claramente la 148 está antes de la 149, cuando la depreciación acumulada debe estar primero que el deterioro acumulado. Pero bueno, aceptémosla. Es una observación pequeña, pero es una observación. Entonces tengo la 148 y la 149. ¿Vale? Entonces tengo el valor del bien, tengo su depreciación acumulada y tengo su deterioro acumulado. Y nuevo valor libre. Después, ¿no es cierto?, en esta normativa, en este plan de cuenta, ¿no es cierto?, tenemos las cuentas de resultados, ¿no es cierto? Y también tenemos las depreciaciones, y aquí sí que está bien, en esta 56, ¿no es cierto? Está bien, porque primero está la depreciación, ¿no es cierto? Esta es una cuenta de resultados, y después, vean ustedes, tengo el deterioro, una cuenta de resultados. Entonces, en resultado está bien, primero la depreciación y después el deterioro acumulado. Insisto, la depreciación representa el consumo de uso en un periodo determinado. El deterioro es una medición. Nace el deterioro cuando el valor libro está más alto que su valor razonable. Bueno, están invitados pero como me quedan pocos minutos, lo vamos a hacer otro día. Los activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos activos, ¿no es cierto?, en la cual la entidad tiene el control. No es tangible, es intangible. Es un bien inmaterial, pero que sirve para producir productos o servicios. ¿No es cierto? No sé si ustedes están al tanto, pero hay una niña que tiene un premio, fue elegida como una gran emprendedora, una niña muy joven, y creó una aplicación, ¿no es cierto?, en salud, para los que necesiten tratamiento psicológico en ciertos aspectos. Entonces, este software va a permitir, ¿no es cierto?, una reasignación y una información más veloz que lo que hasta este minuto tenemos. Pero es chilena y es de Concepción. Entonces, yo le había hablado a usted con respecto a estos activos intangibles, que uno no lo ve o no lo visualiza
y no le da la importancia que tiene estos activos intangibles. En Chile tenemos muchos startups donde podemos sentirnos orgullosos de esto. Corner Shop, por ejemplo, los nombres son inglés, pero, ¿no es cierto?, son programación de alto nivel realizado por chilenos y que tienen un valor de mercado impresionante. NoQ, otro startup, ¿no es cierto?, que impacta al mercado en el mundo. Son aplicaciones, son intangibles, que lo que no es un edificio, no es una maquinaria, es un método de producir bienes, ¿no es cierto?, sin origen animal. Y el Corner Shop es un sistema de gestión, de distribución logístico. Entonces, ¿eso existía? Probablemente sí, pero ¿se llevó a los algoritmos? No, tanto así que hoy día todo el mundo quiere hacer uso de eso. Y además les voy a decir otra cosa. En el mundo, hoy día sale eso en las noticias. Yo siempre les cuento a ustedes noticias frescas y motivantes. Yo le había contado que en el mundo existe la carne de vacuno, pero bajo moléculas. Lo mismo que el pollo. Son hormonas que se van, en la medida que usted lo va alimentando, igual que los pajaritos del yogur. ¿Se acuerda que nos regalaban un poquitito y nosotros le íbamos colocando leche y el yogur crece, crece, crece y uno tenía yogur para toda la vida? Mucha gente tiene eso aún. Sin embargo, otros compran yogur. Bueno, acá hoy día sale que el pescado también se logró recoger moléculas, hormonas de estos pescados y se van a reproducir en laboratorio, y usted va a poder comprarse en el futuro una sierra, una corvina, un congrio si quiere, ya bajo esta modalidad. No origen del mar, sino que creado, ¿no es cierto?, y alimentado en un laboratorio. Ya tenemos el pollo, tenemos la carne y tenemos el pescado. Entonces, imagínense lo que viene. Nuevo negocio, nueva forma de alimentación. Porque el mundo, ¿por qué cree que usted se hace eso? ¿Por qué cree que se hace eso? Usted no ha escuchado en la televisión, en los medios de comunicación, la sobreexplotación de los peces. Una lucha constante cada vez que se renuevan las leyes para, ¿no es cierto?, permitir la pesca de tierra para afuera, ¿me entiende? Y la gente se pelea por eso. Bueno, es por los alimentos, por los intereses que cada uno tiene en un sector y cree que tiene derecho. Entonces, cuando uno legisla para todo, dentro de lo posible. Pero por el otro lado, hay gente que está investigando. Por eso es que la ciencia es importante. Investiga y no se preocupa de estas cosas puntuales, sino que se preocupa de 50 años más. La hambruna que podría ocurrir. Y la historia dice cosas peores que las que yo estoy diciendo. Léanse lo que hay en ese artículo señala. Es terrible, no lo quiero mencionar aquí, pero cuando el hambre llega, el ser humano enloquece y es capaz de cualquier cosa. Entonces, no solo se trata, ¿no es cierto?, de entender, y bueno, y ese laboratorio busca colaboración para la producción y para la patente mundial. Y llega a Estados Unidos con esta idea y todos felices porque
todo lo que sea producir alimento para la población, evita esta matanza por alimento o estas guerras por alimento. No solo se trata, como les digo, de contabilidad, se trata de ir más allá. Y esto tiene un impacto en la contabilidad, obviamente. ¿En qué tiene impacto? En los inversionistas, en el valor de las acciones. Tiene impacto en el país de origen donde se produce este nuevo método productivo. Tiene impacto en los precios de los insumos alternativos. Tiene impacto, ¿no es cierto?, en la inteligencia del ser humano. Por eso que los países buscan a los mejores y a las mejores, ¿cierto? Yo no uso mucho ese lenguaje, pero busca al mejor capital humano permanentemente. ¿Por qué? Porque así de competitivo debemos ser, dado que estamos llamados, ¿no es cierto?, a un nuevo sistema de sobrevivencia. Bueno, y nosotros somos parte de ese sistema. Así que los activos intangibles son importantes y por supuesto que es una gran oportunidad también de desarrollar aplicaciones de interés no solo común, sino que de interés general. Y así es como se van generando las oportunidades. Profesor, buenas tardes, la profesor Rojas, Antonio, cuando usted quiera nomás. Ya nos pasamos. Estamos entonces. Sí, pues. Ok. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Gracias, profesor. Hasta el Muy bien. miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, Chao. profesor. Chao, chao. Gracias, profesor. Chao, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. 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 Chao.